Hola criaturas, ¿cómo van? Hoy vamos a hablar de pigmentos y vamos a hablar de óxidos colorantes. Vamos un poquito para atrás y vamos a recordar que los óxidos colorantes en la cerámica los obtenemos de los óxidos de los metales. Los óxidos de los metales en estado puro van a tener muchas alteraciones cuando nosotros los vamos a exponer al calor. Vamos a hacer un repaso. Generalmente trabajamos con hierro, cobre, níquel, cromo, cobalto, manganeso. Todos esos óxidos, si los utilizamos solos o sobre o bajo cubierta, van a reaccionar de distintas maneras por la composición de los soportes, y las composiciones de las capas vítreas se van a combinar químicamente con estos elementos y va a generar un cambio de color, como así también va a influir muchísimo el tipo de atmósfera que nosotros pongamos en el horno, si tiene oxígeno o si no tiene oxígeno, o si en un momento determinado nosotros generamos que en la combustión haya falta de oxígeno, van a reaccionar de distintas maneras. Son muy inestables y por eso se transforman y se alteran según, porque están en estado crudo, en estado natural. Nosotros, por ejemplo, los óxidos de hierro sabemos que normalmente vamos según, volvamos a lo mismo, el tipo de atmósfera con que está combinado, pero generalmente los hierros los tenemos en los tonos tierra, en los marrones, tirando a los rojizos. Si nosotros, según cómo los combinemos, este es en el soporte que tiene hierro, pero bueno, acá por ejemplo tenemos manganeso, esto es alta, esto es baja temperatura. Si nosotros lo utilizamos, por ejemplo, al hierro abajo de un esmalte comercial, es muy probable que según la característica del esmalte me tire a los verdes o me tire a los turquesas. Así va a reaccionar de distintas maneras según qué tipo de exposición yo genere con la horneada. Si a cualquier óxido metálico lo expongo en una horneada a alta temperatura, donde yo le quito el oxígeno a la atmósfera del horno, lo que va a hacer la llama tiene que ser una horneada de combustión. Puede ser a gas, puede ser a leña. Lo que la llama va a necesitar para vivir, que es el oxígeno, lo va a tomar de donde pueda. Por eso cuando nosotros ponemos los hornos a reducir, salen llamas por todos lados, porque el fuego quiere vivir y busca oxígeno. Entonces, como está en una temperatura tan crítica, donde está todo en estado digamos, de sinterización en alta temperatura, donde los esmaltes, todo está reblandecido, la pasta, el esmalte, el fuego puede penetrar y tomar el óxido que tiene el metal, porque quiere vivir la llama. Entonces toma el óxido del metal y el metal que está dentro de la composición de la pieza se va a volver a convertir, ese óxido se va a volver a convertir en metal, y es ahí donde yo obtengo los brillos metálicos. Esto con respecto a los óxidos. Cuando se hablan de pigmentos, los pigmentos se llaman pigmentos o calcinas. Se producen a nivel industrial, con la mezcla de distintos óxidos que generan los determinados colores que buscan. Pero todo eso se manda al horno, se calcina, se cocina, se vuelve a moler y se hace polvo nuevamente. Entonces, lo que hacemos es desactivarlo, pierde los gases y ya reacciona químicamente. Entonces, vamos a tener una garantía, entre comillas, porque todo va a depender de qué tipo de vidrio yo después le ponga por encima, qué tipo de horneada va a ser, pero sí tenemos muchas garantías de sostener ese color, que con los óxidos se nos transforman. Entonces, cuando yo aplico un pigmento celeste, un pigmento rosa, un pigmento negro, sé que lo voy sobre todo en baja temperatura, sé que voy a estar viendo cuando lo aplico muy similar a mi resultado que voy a obtener cuando lo saque del horno. ¿Cómo se producen las calcinas? Vuelvo a repetir, a nivel industrial se mezclan
materias primas junto con los óxidos metálicos se obtienen los colores y esos colores están bastante seguros con respecto a mi reacción química en el horno, porque ya pasaron por el calor y se volvieron muy estables. La diferencia entre el óxido y la calcina o pigmento. O sea que los pigmentos están hechos con óxidos, pero ya pasados por el horno y con otros componentes resuelto el color y están inactivos. Entonces yo puedo obtener resultados más fieles a la vista que con los óxidos hasta que me pongo canchero y sé cómo reacciona. Ahora vamos a hacer un paso a paso en la técnica del fileteado. Vamos a necesitar una torneta. ¿Cuáles son las características principales de una torneta? Primero, que me entre la mano. La mano me tiene que entrar cómoda. Tiene que poder no rozarme y yo trabajar y que la mano pueda girar la torneta. Es importante que la torneta esté centrada, esté completamente centrada, que esté centrada de arriba, que esté centrada de lado, que no pivotee, que no esté inclinada y que por sobre todas las cosas tenga inercia. ¿Cómo lo consigo? La mayoría de las veces W40, aceite industrial, el que consigan y tengan a mano, siempre una repasadita para favorecer el no rozamiento y el buen trabajo de mi torneta. ¿Estamos? ¿Cómo voy a preparar mis materiales para trabajar en baja o sobrecubierta? Siempre a mis óxidos y a mis pigmentos les tengo que incorporar un porcentaje de flux o de frita, que es como la base de los esmaltes transparentes, para generar un mordiente o bajarle un poco el punto de fusión para que tenga mejor adaptabilidad a la capa de vidrio que yo le voy a poner por sobre o por bajo luego. En el caso de que no quiera aplicarle una capa de vidrio, o sea que no la vaya a esmaltar, también tengo que ponerle un mordiente porque si no se va a desprender y se va a salir tanto el filete o la pátina que yo realice con el pigmento y con el óxido. La proporción siempre la vamos a trabajar en tres partes de color, tanto pigmento como óxido. Voy a poner 1, 2, 3 partes, esto es mucho, 3 partes de color por una parte de flux o frita. Lo voy a mezclar lo mejor que puedo, voy a romper los grumos lo mejor que puedo, que se incorpore. Yo no tenía acá, pero lo más cómodo para trabajar, si yo quiero preparar poquita cantidad de óxido, poquita cantidad de pigmento, tenemos azulejos en casa, porque una vez que lo terminé de trabajar, esto se puede secar y se queda en el azulejo y lo puedo reutilizar cuando nuevamente lo hidrato. Otra opción, cuando trabajamos con muchos pigmentos, yo una época que trabajaba fileteando para un cliente con muchos colores, entonces me había comprado estas cajitas que eran bastante prácticas, donde ya tenía los preparados de los colores, pero esto es mucho pigmento y solo se justifica cuando uno lo utiliza mucho. Entonces, bueno, yo trabajaba haciendo estos filetes, por eso tengo estas cajitas con los colores preparados. Pero si no, porque salen muy caros los pigmentos, los óxidos también, según el óxido que utilizo también, esta es una buena opción. Tomo un azulejo, preparo, voy a hidratar, se va a mojar y no me importa porque lo dejo secar y cuando lo necesito lo vuelvo a hidratar y lo reutilizo. Pero siempre voy a poner un mordiente,
tanto en bajo cubierta como en sobrecubierta. ¿Qué me refiero con bajo y sobrecubierta? Abajo de la capa del esmalte o arriba de la capa del esmalte. Voy a necesitar que se adapte, que esté muy mezclado, que esté bien fluido, que no haya motitas de pigmento de óxido sobre el vidrio, porque ahí es donde se va a separar, se va a aglutinar el vidrio y se va a descascarar, para que quede bien incorporado. Otra que es buena es si tiene demasiado grumos el pigmento o el óxido o el flux, lo preparamos la mezcla en el mortero, mortereamos bien y después lo pasamos a donde lo queremos guardar. También se pueden guardar en frasquitos, en pequeños tachitos. Soy de recomendar no usar lo menos posible frascos de vidrio porque los materiales son muy caros y los frascos de vidrio si se caen se rompen y vamos a perder nuestras materias primas. Lo otro que tienen que tener en cuenta cuando van a trabajar y van a filetear es la calidad y la forma de los pinceles que tenemos que utilizar. Nosotros en cerámica, como estamos poniendo un polvo hidratado que lo vamos a poner sobre una superficie completamente porosa, que ni bien yo la moje va a absorber el agua, entonces yo no puedo trabajar con un pincel que sea plástico porque va a arrastrar, va a rayar y no va a cargar y no va a traer material. Necesitamos que los pinceles sean de cerda. En lo posible para el fileteo necesitamos este tipo de pincel que generan, porque tienen mucha capacidad de carga, porque son gorditos, pero cuando los mojo hacen punta. ¿Ven? Para las distintas líneas que yo quiero realizar, necesito este tipo de pincel que tiene mucha capacidad de carga de material. Cuando tengo que hacer líneas gruesas, hay unos pinceles que vienen de caña que se compran en el barrio chino que son gordotes que cuando los mojo hacen punta y pueden cargar un montón. Entonces siempre tengo que tener una buena variedad de pinceles. Estos largos son para fileteados finitos que se llaman lines, creo, que carguen, que sean para líneas distintas, pero que yo les pueda generar punta, pero que tengan capacidad de cargar. Siempre es bueno que los pinceles que utilizamos que sean de buena calidad, tratar de no ponerlos con barbotina, porque la barbotina cuando se seca rompe los pelos. Entonces, lo mismo que lavarlos bien cuando termino de usar. Los pinceles son caros y hay que cuidarlos un montón. Bueno, ¿cómo tengo que trabajar? Tengo que trabajar cómodo. Me tengo que preparar todos los materiales, tengo que ponerme el pincel, donde lo voy a apoyar, un trapo para limpiar, tener todo preparado para no contaminar y no ensuciar la pieza. Y voy a tener que centrar la pieza en mi torneta, lo más centrada posible, porque eso me va a garantizar que la línea me salga lo mejor, porque si no lo que va a hacer es espiralar. Una vez que centré, ¿qué me pasa a veces con las tornetas y las piezas en bizcocho? A veces si rebotan o se me giran, porque a veces está muy lisa la base y se me giran. Cuando sucede eso, lo que hago es recortar un trapito de una bailarina o de una microfibra, de esas, vieron que se utilizan ahora para limpiar, que son muy adherentes. La recorto un cuadradito, le hago la forma a la torneta y la guardo después para eso, la humedezco y la pego en la platina. Y ahí va a hacer que mi pieza no se deslice. ¿Qué necesito? Necesito poder apoyar mi codo porque necesito estar estable. Con una mano voy a hacer girar la torneta. Esta mano siempre va a estar girando la torneta. Y con la otra mano tengo que tener el apoyo, como en el torno, para poder tener firmeza. Y siempre voy a encarar el fileteado desde arriba, la mano, el pincel va a estar hacia arriba y el pincel hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo quiero que
esto que cargó el material baje y se deslice. Si yo tengo la mano invertida, se me va a ir hacia la mano y necesito que baje hacia la pieza. Y esto me va a dar estabilidad. Voy a tener mi material hidratado y preparado con su mezcla con flux o frita en 3×1. Hay veces que cuando yo ya conozco los materiales y los pigmentos son muy refractarios, a veces tengo que aumentar esta proporción de vidrio en la mezcla, pero eso lo tengo que ir viendo con la experiencia. Por ejemplo, con estos pigmentos que yo les contaba que utilizaba de colores, yo sé que los naranjas y los rojos le pongo a veces hasta un 40% en proporción, porque si no después se desprende del vidrio, pero eso lo tienen que ir viendo sobre la marcha. Yo siempre que voy, antes de ir a la pieza y voy a mojar el pincel, tengo que revolver porque recuerdan que los líquidos siempre, los polvos, perdón, en los líquidos siempre decantan. Entonces, para que no quede aguada la carga que yo voy a tomar, revuelvo bien desde el fondo, tomo bien material, escurro, voy a apoyarme en posición con el pincel hacia abajo y voy a hacer girar la pieza. Nunca voy a pintar con la platina, no voy a ir haciendo rayita, rayita, rayita. Siempre tiene que estar la torneta en movimiento y lo que hago yo es entrar y salir. Yo entro y salgo. Entro y salgo. Cargo, puedo cargar las veces que me sea necesario. Cargo el pincel, me pongo mi apoyo, siempre haciendo girar la platina, entro y salgo. Entro y salgo. Cargo el pincel, siempre haciendo girar la platina, entro y salgo. ¿Tá? Si necesito una línea más finita, busco un pincel más fino, lo cargo de material y lo mismo. Me instalo, que el pincel quede la puntita redonda, entro y salgo. Entro y salgo. ¿Está? Vamos de vuelta. Cargo el pincel, bien apoyado, siempre haciendo girar la platina. Entro y salgo. Recuerden que si les rebota la pieza, la pegamos con un trapito húmedo. Una vez que nosotros tenemos fileteadas nuestras piezas y están bien secas, no es ningún inconveniente. Por ejemplo, acá esto está hecho con pigmentos de colores y acá atrás, como por una cuestión de terminación y de economía, están terminados con óxidos. Esto está con cromo, que los óxidos siempre son más económicos, esto es con hierro, y estos son los platos que yo fileteaba, que les mostraba con esas cajitas. Una vez que nosotros terminamos de hacer un filete con óxido o con pigmento, tranquilamente lo podemos sumergir en esmalte transparente, que no va a suceder nada si está bien aplicado. Cuando yo lo aplico, lo que tengo que ver y cotejar es que no me queden montañitas de pigmento amontonado. Siempre tiene que estar puesto bien distribuido. Tiene que ser una pincelada. Puede tener carga, porque muchas veces, según la capa vítrea que vaya a poner, a veces desaparecen algunos colores. Pero si está bien aplicado y no tiene montoncito,
que es polvo amontonado, no va a haber ningún inconveniente. Yo tomo la pieza con pinza, con dedos, con lo que sea, porque después se puede retocar, lo sumerjo en esmalte transparente y salgo. A veces va a quedar un pequeño residuo de color, pero en la cantidad del esmalte preparado no va a afectar y no se va a desprender y salen de una manera excelente. Esto lo puedo trabajar con engobes, igual el filetear, puedo filetear como quiero, puedo trabajar en alta, por ejemplo. Es muy bello ponerle reactivos una vez que la pieza está esmaltada, hacer las bocas con algún tipo de reactivo que se chorree sobre ese esmalte y que reaccione con las distintas atmósferas, que le da como una calidez y una iridiscencia. Si nosotros ponemos manganeso, por ejemplo, a la temperatura de cono 7 ya funde, entonces si lo aplicamos sobre el esmalte va a fundir y le va a generar efectos, sobre todo en horneadas de combustión, donde uno genera reducción. El fileteado es una herramienta muy práctica que tenemos los ceramistas para dar terminaciones a nuestras tazas, a nuestros objetos, a nuestras vajillas. Tienen que practicar, es importantísimo esto que les digo, que no tienen que parar la torneta. La torneta tiene que estar en continuo movimiento y tienen que ser ustedes con el pincel que entren y salen de la pieza. Si ustedes les faltó en un lugar y quieren tratar de poner el pincel sobre ese lado, cuando yo apoyo el pincel, ni bien lo apoyo, va a absorber. ¿Sí? ¿Ven? Esperen, ahí está, hay mucha luz. Ni bien lo apoyo, va a absorber. Y si yo quiero empezar a generar la línea, me va a quedar, ¿ven? A ver ahí. Yo apoyo y quiero generar la línea. Siempre donde apoyo para terminar o para entrar, va a tener un volumen mayor de coloreado que la línea en sí, porque es donde estoy presionando y absorbe más. Por eso se va a notar, si yo acá me faltó un poquito en la línea, tengo que entrar y hacer la línea completa hasta que se rellene en el color donde yo deseo. Siempre tiene que estar la platina en movimiento, nunca tengo que pintar con el pincel, sino que pinto con la platina. El pincel se queda quieto y la que gira es la platina. Y tiene que ser continuo. Si tiene asa, nos tenemos que poner cancheros y lo tenemos que ingeniar. Y vamos hacia un lado, hacemos girar hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Y evitamos el asa. Pero siempre con la platina en movimiento. Otro método de decoración con pigmentos y calcinas, u óxidos en bajo cubierta, es realizar lo que nosotros llamamos lápices cerámicos. Los lápices cerámicos hay un montón de fórmulas, cada uno tiene que buscar la que mejor le resulte o que le sea más fácil de confeccionar. A mí me gusta utilizar una fórmula que es yo sé que es caro, pero es rendidor, después quedan muy bien los colores y por eso hay que cuidarlos mucho. Uno los guarda, si sean chiquititos, los lápices cerámicos los guardamos mucho. Hago 70% de pigmento y un 30% de una arcilla blanca. Esto lo hidratamos, es difícil, no es fácil, se hidrata, se hacen choricitos con una pequeña extrusorita o con una jeringa o con una boca grande o haciendo choricitos, y hay gente que les pone algún aglutinante. A mí me gusta llevarlos a 500 grados en el horno, cosa que se endurezcan, y los utilizamos como crayones. El crayón de pigmento lo que me da la posibilidad es, puedo generar líneas. Vamos a buscar un color más oscuro. Vamos a buscar acá. Puedo generar líneas, a ver, ahí se ve mejor. Puedo generar líneas o puedo fumar y rellenar algún diseño
que yo haya realizado. Puedo trabajar como trabajan con los pasteles en dibujo. Esto me permite hacer línea, delineado, decorar, trabajar como acuarela, porque si también lo mojan, lo pueden ir acuarelando y lo pueden ir extendiendo para generar distintas decoraciones con respecto al color. Esto también se baña, mientras que no quede en montículo, se baña con transparente y queda perfecto. Un truquete que está bueno, siempre que esté seco, si me pasa en algo que lo mojé, como ser por ejemplo acá que fileteé, espero al otro día, si se me equivoqué y lo quiero resolver, la goma de borrar. Le doy con la goma de borrar. Y miren cómo me limpia la línea. ¿Ven? Esperen, ahí. ¿Por qué no tiene que estar mojado? Porque cuando está mojado se mete en el poro. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar y no va a salir. Tiene que estar seco. En el caso que lo quiera hacer en algo que lo mojé, lo dejo secar y al otro día vengo y le doy con la goma. Acá, por ejemplo, que se chorreó, que está chorreado, al otro día vengo y le doy con la goma y lo voy a sacar. Así se me desparrama y se me empasta. Entonces, los lápices cerámicos son también una buena opción para el bajo cubierta. Si llegamos cuando volvemos, vamos a hacer lápices cerámicos y vamos a hacer decoraciones con esto, con esta técnica. Bueno, hoy debuto filmándome sola, porque tengo celular nuevo y bueno, hasta que me ponga canchera, ténganme paciencia con los enfoques y demás, así que les súper agradezco que me tengan siempre en consideración y que disculpen todas las fallas técnicas que se pueden llegar a realizar. La tarea que les mandé la semana pasada es para que se encuentren, para que se comuniquen, para que se hablen y de paso charlan un poco de moldería. Necesito que se encuentren en todo sentido. Vamos a salir entre todos de esto, todos juntos y vamos a ponerle pilas y vamos a encontrarnos. Tenemos que encontrarnos. De alguna manera, que sea con una tarea de moldería, que sea para llamarnos y saludarnos y preguntarnos cómo estamos, pero vamos a compartir un poco más de espacios. Los veo el viernes que viene y les prometo que en algún momento, cuando me anime, organizo un Zoom.